alguna existencia antes de María. La persona comienza a existir al ser concebido. Es decir, no existía de ninguna forma antes que María. Ok. No, ¿Podrías explicarme entonces Juan 17:5? No clarito. sé, dame tu punto de vista Que sobre la Juan Juan 17:5. 17:5 está dando a glorifícame Ok, contigo, ok, contigo, allá donde estás ok, tú, es lo que quiere decir, con claro, aquella gloria, y después dice que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces, la claro, mente siempre se va a ir que tuve. Ah, o sea, cuando yo estaba en gloria, antes que el mundo fuera, porque yo ya existía y todo eso. El problema es que cuando ya llegas al versículo 22, 23, Jesús ya esa gloria la tiene, dice, y nos la dio. Y nos la dio a los discípulos que no existíamos. Porque en el verso 20 dice, no solamente oro por esto, sino por los que han de creer futuro. Y dice que nos dio esa gloria. Entonces, si Jesús nos dio esa gloria, pero yo no estaba allá, entonces yo puedo decir, Jesucristo, dame esa gloria que tuve contigo cuando tú me claro, la diste. Yo puedo decir claro, eso también. El claro. problema es este Poderoso. más Claro, el grave, problema, que la palabra bien, Gloria a mundo Dios. la interpretan antes de la creación del mundo. claro, Así la ok, interpreta la bueno, palabra mundo ahí. sí. Déjame darte Poderoso. déjame darte mi opinión respecto a eso. A ver, tú mismo me has dicho que Jesús nos compartió esa gloria. Ok, nosotros la recibimos, pero nosotros no la recibimos antes de que el mundo fuese. Es decir, tú que crees que tienes esa gloria, te sería incapaz de decir que tú tuviste esa gloria antes de que el mundo fuese. Entonces, aquí el tema no está si tú lo recibes o si no, sino en qué tiempo lo recibes. En el ¿Ok? tiempo que Jesús dice en Juan 17:5, es un tiempo anterior a la creación y por ¿Ok? lo tanto anterior a él nacer. Y esta no fue la única vez. En ¿Ok? Juan capítulo 8, a partir del 57, entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Los judíos pensaban igual que tú, aún tienes 50 años y no has visto a Abraham. 58. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, Jesús sabía que le estaban hablando algo en la cronología de los eventos de su vida, que era imposible que lo hubiese visto a Abraham. Él no dijo, yo lo vi en los ojos de la fe. No, no. Él dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces, Juan 17:5, Juan 8, 57 y 58 dejan clarito la preexistencia de Cristo de una forma indiscutible. La gramática no te permite decir Ok, que él pero tiene esa gloria ahí ya tenemos cuando un nació. problemita, porque usted ya me está ¿Cuál? usando la what? Preexistencia. Preexistencia quiere Y decir es que una existió palabra antes de haber bíblica, nacido. pero es una palabra bíblica, esa que yo la puedo encontrar en la Biblia, No. ¿no? Ok. Preexistencia es un concepto, no, eso no es una Concepto, ok. palabra. Ahora, pregunta, pastor, ¿se acuerda? Usted ya sabe la pregunta que viene, ¿va? Lo mismo que le pregunté aquel día. No, no sé, te ¿Hay, pregunto. ¿Hay algún texto que usted me pueda dar del Antiguo Testamento donde aparezca Jesús con el Padre? No, yo te puedo dar lo que dijo él que estaba con el Padre y lo Pero, que dijo pastor, él hay que antes treinta de y que nueve Abraham libros, 39 era. libros del Tanakh, 39 libros del Tanakh, donde están Ok, todos los profetas, todos. sí, Y claro, no haya un texto que usted me pueda mostrar que Jesucristo lo vieron. Las visiones de toda la Biblia están en el Tanakh. Y ninguno lo miró. ¿No nota usted un poco raro que me interprete desde el Antiguo, desde el Nuevo Testamento, que Cristo preexistía, pero no me tiene ni un texto del Antiguo Testamento que un profeta una vez lo haya visto al lado del Padre sentado? claro. Es que entonces no podíamos creer muchas cosas de las que hay en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dime algún profeta que vio la Jerusalén que desciende a la tierra. Uh -huh.
Entonces tú no crees que la Nueva Jerusalén está en el cielo y va a descender a la tierra porque ninguno de los profetas lo dijeron en el Ok. Tanakh. O sea que ¿Tú no crees eso? no está el fin del mundo en el Antiguo Testamento, No, no, según no, no, usted. no. No, no. La Nueva Jerusalén descendiendo de los cielos. ¿Tú no crees que la Nueva Jerusalén desciende del cielo? Sí, yo creo que sí. Allá. Entonces, Ujú. ¿por qué usas ese parámetro solo cuando te conviene? No, porque ahí dice clarito en Apocalipsis que la No vio dice Juan. clarito La vio en Juan Juan. 8, antes de que Abraham fuese, Oh, decía. pero usted me está interpretando. Hábleme del versículo 57. ¿Cómo lo interpreta? Juan 57, Juan 8, 57, 58. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Ellos Ok, estaban pensando, ok, si él pastor. nació de María, No, ok. pastor. Ahora Jesús le dijo, de cierto Contexto. te digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Ok. Pastor, ¿a dónde dijo Jesús que él había visto a Abraham? ¿Qué aporta eso al tema? Porque usted le hablé del versículo 57 y usted me leyó el 58. Yo quiero el No, yo te 57. leí yo te leí el 57. Sí, Entonces los pero... judíos, Ajá. entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Yo te leí el 57. Ok, entonces, ¿de dónde sacaron ellos de que Jesús había visto a Abraham? ¿De dónde ellos sacaron? Ujú. De las palabras que estaba diciendo Cristo. ¿Y cuáles? Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si os dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi Eh, día, y lo vio ese y se versículo, gozó. el versículo Ok, 56. ok, El vamos a versículo analizar. 56, ¿qué fue lo que Ok, dijo Jesús en el versículo 56? en el 56 dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Por lo tanto, Jesús sabía que en el tiempo de Abraham, ok, Abraham había visto su día. Pero bueno, tampoco vamos a creer en eso porque ninguno de los profetas Predicador, profetizaron que Abraham Per- había visto el día de Cristo. Claro, no vamos permíteme. a predicador, creer eso tampoco. predicador. Ajá. Puedo aportar un pequeño pensamiento porque yo entiendo la línea en la cual el varón está y es una interpretación antigua y es difícil a veces entender ciertas cosas. Por ejemplo, Jesús se dio cuenta. Déjeme poner un ejemplo antes de decir esto. Si yo no hubiese conocido a mi papá y mi mamá y yo voy al registro y encuentro mi acta de nacimiento, ahí me dice la fecha cuando yo nací. Y por medio de la fecha de mi nacimiento, yo puedo decir la edad que tengo, de dónde vengo y así sucesivamente. Ahora, eso no quiere decir que yo era antes de mi acta de nacimiento. El acta de nacimiento tiene un punto que muestra cuándo yo nací, hora, fecha y día. Jesús tenía un acta de nacimiento y Jesús se dio cuenta quién él era por medio de las escrituras que su padre le Ujú. reveló a él mismo que él era el Hijo de Dios. Amén. E incluso, a pesar de la poderosa historia que él tenía a través de su mamá en momento determinado tutubió para reconocer la esencia quién él era. Si usted nota que en una ocasión él estaba predicando y ellos se quedaron afuera en vez de entrar y le dijeron, Señor, ahí está tu madre y tus hermanos. Y él le dijo a sus discípulos, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mis hermanos? Entonces en el Salmo 119, verso 99, dice, más sabio que mis enseñadores me volví porque tu palabra era mi meditación. En otra ocasión, es como esto, otro ejemplo bien poderoso. Cuando van a construir un edificio, antes de que empiecen el edificio, el arquitecto ya tiene una foto y un diseño cómo ese edificio va a ser y ya ellos
tienen todo creado. En otras palabras, Jesús estaba en la mente de su Padre. En otra Ok. palabra, él vino a ser como segundo Adán, eso es lo que dice la palabra. Así Correcto. como Ok, Adán troca. tenía un principio, así Jesús tenía un principio, eso es lo que quería aportarle. Sí, pero eso no tiene sentido ninguno. Ok, pastor, permítame, El pastor. Pastor Eduardo. Testamento Pastor no le Eduardo. dice a él que Abraham lo vio, a no ser que Oh, él supiera que Pastor lo vio. Eduardo, Sí, permítame. ¿Te acuerdas que yo la claro. pregunta mía fue acerca del versículo 57? Y yo le pregunté a usted, ¿de dónde sacaron esta idea? No tiene ni 50 años y ha visto a Abraham. Usted no me contestó Claro, eso. No me contestó. Pero claro que sí escuche, te escuche, escuche. contesté. Escuche, yo Envíale las palabras le voy que a está poner el contexto. pronunciando. Lo voy a poner en contexto. Usted, pastor, ¿usted sabe por qué es mencionado Abraham en Juan 8? Claro que lo sé, ¿Por qué? porque él le estaba diciendo antes, ¿verdad? Que es si ellos lo estaban acusando a él de que Abraham había muerto y los profetas habían muerto. Y él dije, Jesús decía que el que guardara su palabra no sufriría muerte. Entonces Ok, ellos le preguntaron algo así como, ¿eres tú mayor que Abraham? O sí, ok. algo. Pastor, entonces, en el verso 56, ese es el punto que yo le quiero sacar. En el verso 56 Jesús dice, Abraham, vuestro padre, se regocijó de que había de ver mi día. Abraham no se regocijó de ver a Jesús, ni Jesús dice que él miró a Abraham. Estos mentirosos, los payasos, comediantes de los fariseos y los judíos, simplemente estaban mintiendo para hallar una razón para matarlo en el acto. Acusarlo de algo que la multitud lo pudiera matar a pedreadas. ¿Por qué ellos mintieron, pastor? Jesús no ha dicho que él miró a Abraham. Jesús no ha dicho que Abraham lo miró a él tampoco. Él dice que Abraham se gozó de que había de ver su día, un día futuro, el de la resurrección. Porque a Abraham Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Abraham le creyó a Dios, dice, y se le fue contado por justicia. Creyó, no miró, creyó. Hebreos, capítulo 1, versículo 13 dice, todos estos murieron sin haber recibido nada ni vieron nada. Simplemente de lejos, dice, lo percibieron como viéndolo de lejos por la fe. No vieron nada. Nadie conoció al Mesías porque no existía. Ni él lo miró a ellos porque tampoco existía. Y Jesús les está diciendo que Abraham, la fe de ese hombre era tan grande que él miró hacia el futuro por fe. Miró el día de la resurrección del Mesías que iba a traer. Entonces, los mentirosos le dicen, no tiene ni 50 años y has visto a Abraham. Ellos eran hijos del diablo, pastor. Ellos le dijeron en ese mismo capítulo que Jesús tenía Belcebú. Y Jesús en ese mismo capítulo les dijo, ustedes no entendéis mi palabra, no comprendéis mi lenguaje. Por lo tanto, este atajo de mentirosos y payasos, yo no les creo. Porque mi Claro, Señor Jesús no dijo eso. Mi Señor Jesús lo que claro. dijo fue esto. Él dijo, Abraham vuestro padre se regocijó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Ellos vienen y mienten y dicen, ¿has visto a Abraham? No. Jesús sostiene su postura. Él les dice, antes que Abraham sea, yo soy ¿qué? ¿De qué está hablando? De la resurrección. Antes que Abraham venga a la vida, yo soy. ¿Quién es la resurrección y la vida? Jesús. ¿Quién es el que va a resucitar primero para la vida eterna? Jesús. ¿Quién es el que va a despertar a Abraham? Jesús. ¿Quién es mayor que Abraham? Jesús. Aún Juan el Bautista fue mayor que Abraham. Juan el Ok, Bautista. Porque ok, Jesús mira. dijo que no había habido profeta, no había habido nacido de mujer más grande que Juan. Significa que aún Juan es mayor que que Abraham. Ok, mira. El Ok, contexto mira. no se trata de que Jesús es Dios, se trata de la resurrección que el Mesías traerá a todo el que murió. Claro, te doy mi punto Ok, rapidísimo. Lo que tú has dicho no agrega en nada al tema, no agrega nada al ¿Cómo va a tema, ser? porque la interpretación de los judíos o la mala interpretación de ellos de las palabras de Cristo Increíble. no quita
que Jesús le respondió directamente la afirmación que ellos estaban haciendo. Vamos a ver, ¿Cuál? dice el 56. Ajá. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi Sí, día, lo lo vio y refrendo. se gozó. Primeramente, Jesús sabe algo que no fue profetizado ni dicho en el Antiguo Testamento, porque no hay nada en el Antiguo Testamento que diga que Abraham vio de alguna forma la resurrección de los muertos, el día del Mesías o algo por el estilo. No hay Creyó. Lo dice, Ah, varón, lo dice. sí, pastor, permítame, ahí lo tengo que Lo parar. dice. No, 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 es que no vamos a permitir mentiras. Escuche, pare, pastor, pare, pastor, pare. No, le voy a decir, ¿sabe por qué? Porque yo aquí no estoy enseñando mentiras. Ahorita voy a probarle, voy a probarle. Escuche, pastor, Ministro, pero deténgase, pastor. ministro. Pero mira, si sigues hablando y tomándote más tiempo y no has dicho nada. Pastor, permíteme. Mira, ok, aquí voy. Mire lo que dice Hebreos capítulo 11, pastor. Habla. Hebreos 11 no, el Antiguo Testamento. Permítame, pastor. Le voy a dar su chance. Porque, Le voy a dar su exacto, chance. pero háblame con Ok, el Antiguo permítame pues. Testamento. ¿Va a hablar sobre mí entonces? Escuche. Hebreos 11. Habla de la galería de los hombres de fe del Antiguo Testamento. Pero que, Por fe no es. Ahora, verso 8. Por fe. Ahora pregunta, voy a hacer una pregunta a Gustavo acá arriba. ¿Qué significa fe? ¿Es ver de verdad o ver por fe? Es creer en algo que todavía no existe. Amén. ya. Por no se fe, ve. Abraham siendo llamado para salir, el lugar que había de recibir por herencia salió Claro. sin saber a dónde iba. Ok, lo dejo ahí. Claro. Pero mira el versículo 13. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, sino mirándolas de lejos. ¿Cómo? Y creyéndolas y saludándolas y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, mira cómo termina hablando de Abraham el escritor de Hebreos. Dice, verso 39, dice, todos estos, aunque obtuvieron buen testimonio, mediante la fe, no vieron nada. No recibieron la promesa. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados sin nosotros. ¿Qué está diciendo? Que Abraham vio algo. ¿Qué vio Abraham? Creyó por fe. Ahora, ¿por qué Abraham es el padre de la fe? ¿Sabe por qué Abraham es el padre de la fe y nosotros somos de la fe de Abraham? Porque Abraham no vio y creyó y nosotros no vimos tampoco y creemos. Ok, ya aclaraste ese punto, déjame continuar ahora. Ok, lo que tú dices de Hebreo, donde dice que no lo vio, entonces no es lo que está diciendo Jesús y no son las promesas de las cuales está diciendo Jesús, porque Jesús dice que sí lo vio. Ok, entonces lo que tú estás diciendo de que Abraham vio por fe las promesas y todo, nada aporta aquí al tema. Porque lo que aporta ni tampoco Permiso, que los magos te lo varón. prestaron. Ya voy a cerrar. Permiso, predicador. Ya voy a cerrar ya. Ya voy a cerrar. No, voy a terminar. permisito, varón, Lo para que importante usted aquí pueda algo, conseguir. lo Mano importante pastor, es algo. Lo ministro, importante es que dice que antes que ministro, Abraham fuese pero estamos en un diálogo, ministro. Ahora Ministro, les estamos en un escucho, diálogo. les Pastor escucho, ya Eduardo, terminé ya. hay que aprender a escuchar y a callar también. Ministro, le voy a decir algo con mucho respeto. Cuando usted censura la opinión de otra persona tan drástica, simplemente porque usted no lo ve igual, eso es un problema ahí. Porque le están dando cita y usted dice como que no aporta al tema. Déjeme darle una cita a ver si aporta al tema. Mire, Malaquías capítulo 3, versículo 16. Entonces lo que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros y Jehová lo escuchó y oyó. Y fue escrito un libro en memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a sus hijos y que les sirve. Y entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el injusto, entre el malo y el bueno, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve.
todo esto está hablando específicamente de lo que el varón le está diciendo, de la resurrección, incluyendo a Abraham, que resucitó, y los otros santos que también resucitaron. Sí, Trocker, una pregunta, pero pastor, no se tome tanto tiempo responder. Mire, ¿qué significa la palabra fe para usted, pastor? La palabra fe, lo que dice la Escritura. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero Jesús dijo Ok. que lo vio, así que no es fe de lo que está Ok, hablando Jesús. ok, pastor. Entonces la fe Rápido, es responde. creer en algo que no se ve, ¿correcto? Exactamente. Ok, entonces esta es la pregunta, pastor. Cuando dice que Abraham murió sin ver, Claro. ¿vio? Hebreos 1:13. La promesa Murió de tener la tierra sin ver. prometida, no la vio. Murió sin ver. La Pero promesa vio. de la tierra prometida, no la vio. No, Lo que yo no estoy dijo hablando Jesús, de eso, lo vio pastor. porque Usted lo sabe, dijo usted Jesús. sabe lo que Jesús está diciendo. Que Dios le dijo a Abraham, en tu simiente. Eso es Jesús. Serán benditas todas las naciones. Y dice Jesús que Abraham se regocijó de ver eso. Pero nosotros sabemos que Abraham era de la fe, no vio nada. No vio nada. Ok, Esto una fue pregunta que para entenderte. usted entiende lo Cuando que dice Jesús aquel versículo que dice, Abraham creyó a Dios por fe y se le fue Ok. contado por justicia. ¿Qué significa creer por fe? ¿Que miró? Ok. Entonces, aquí lo que ¿O tú no me dices va, que no me, dice, no y me va a Abraham, contestar de eso? ¿No me va a contestar de no, sí eso? te voy a- te- Que te Abraham estoy dice, contestando eso. creyó por fe Te lo y estoy se le fue contado por contestando. justicia. Te lo estoy contestando. Entonces, Es porque cuando no vio dice en nada. el 58, y Abraham se gozó de que había de ver mi día, lo que ahí dices, y no lo vio y se gozó. Eso es lo que Vuelvo me y le está diciendo digo que dice ahí. que usted me contestó que fe es creer sin ver. ¿Se acuerda? Claro, claro. Entonces cuando Pero Jesús Abraham, dice que Abraham, pero Abraham vio el muchas pastor, cosas, muchas recuerde promesas que de está cumplir hablando de también. Abraham. Usted recuerda que está hablando de Abraham, el padre de la fe. Oh, ya Pastor. te comprendo, ya te comprendo. Lo que me quiere decir es Ah, que ninguna promesa que Dios le hizo a Abraham la pudo ver, sino que tan solo la creyó. Es no, decir, él no vio el no, nacimiento de Isaac, yo no usé ese él no vio el lenguaje. nacimiento de Isaac. Mire, Ok. pastor, ¿a cuál simiente se refería Dios cuando le dijo en tu simiente serán benditas? ¿A Isaac? ¿Vio el nacimiento de Isaac, sí o no? No, pastor, Entonces, hay escuche mi promesas pregunta. que Dios le hizo a Abraham, Pero escuche mi que Abraham pregunta. las vio. Mire que usted No fue muy todas las rápido. promesas Fue muy quedaron rápido para en la fe. contestar y no me dejó formularle la pregunta. Mi pregunta es esta. ¿A quién se refiere? Escuche. ¿A quién se refiere el texto cuando dice en tu simiente serán benditas todas las naciones? ¿Está refiriéndose a Isaac o a Jesús? En Isaac está representado Jesús, por supuesto. Es decir, Jesús, es decir, Isaac es la sombra de Jesús. Por eso él va a sacrificar a Isaac. ¿Ok? Y por eso Dios sustituye a Isaac por un cordero. Entonces, de cierto modo, estaba profetizando a Jesús. Ok, pastor, ahora le voy a hablar con texto bíblico, ya que usted no usó. Pablo dice que esta simiente es Cristo, no dice que es Isaac. Es lo que estoy diciendo, que Isaac es la sombra de Cristo. No, yo no mencioné a Isaac para nada. Yo le cito a Pablo. Pablo dice que esta simiente era Cristo, nadie más. Tú sabes qué quiere Predicador, decir sombra. yo tengo una pregunta. Sombra Tengo quiere una decir pregunta. profecía, por lo tanto no Sí, era pero Isaac. la realidad es Cristo. No era Isaac. La realidad era es Cristo. Y te lo dije. Tengo una pregunta para el pastor. Sombra ya es otra cosa ya. Tengo una pregunta para el pastor. Ok. Mi pregunta es la siguiente. Sí. Si Jesús existía como hombre antes, No, ¿cuándo como fue? hombre no existía. Como hombre no existía. Bueno, ¿cómo existía? ¿Cómo usted cree que existía? Como Dios, Filipenses Como Dios. 2.6. Claro, Bueno, Filipenses pero 2.6. Lee Filipenses No, 2.6. please. Pero No, please. entonces dice Colosenses capítulo 1, versículo 15 y 16, que él fue creado, él fue el principio de la creación. ¿Dónde dice eso? Colosenses capítulo 15, 1, versículo 15. Pues léalo. Dice que él fue creado. Sí, Jesús fue creado. Seguro. Seguro, pero venga acá. Ok, vamos a leerlo. Léelo.
por ejemplo, te voy a leer la profecía de Miqueas 5:2, pero tú, Belén No, pero Éfrata, permiso, pequeña, léame a Colosenses, por aquí favor. voy porque esto profetiza Colosenses, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Qué está profetizando Miqueas sobre el que sale de Judá? Que sus salidas son desde que nació María, desde que nació de María. Entonces Colosense no puede estar diciendo que él fue Pero criado. pastor, Porque pero, ahí Dios mío. dice Miqueas 5:2, desde los días de la eternidad. ¿Entiendes que la eternidad no tiene principio? Pastor, Pastor, pero Vamos ahora, lea Colosenses, por habiendo favor. leído ya la profecía, vamos a... no, eh, Trocker, Trocker, No es se te va a escurrir, dictadura. se te va Hay a que escurrir. leer también lo que están no, citando. no, no, vamos ahora a Colosenses. Yo nunca me escurro, a mí me encanta. Se te va a escurrir. Sí, léalo. Sí. Ok, a mí me encanta responder todas estas cosas. Ok, vamos a Colosenses 1, 18, me imagino que quieres decir, No, ¿verdad? 15. Empiece Ok, desde el 15. ok, Hasta desde el perfecto. 1, pero piense el 15 porque no hay tiempo. Ok, está bien. Voy a leer desde el verso 15. Ok, vamos a ver, verso 15. Vamos a leer. Aquí ya lo tengo ya. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos. Por lo tanto, si fueron creadas en Él y Él no existía cuando fueron creadas, entonces no tiene sentido el verso 16, porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que están en los cielos No, y las que pero están en la explíqueme el tierra. 15, por favor, pastor, Dice, explíqueme el 15. visibles, vamos a leer la palabra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y Él es antes, verso 17, que no te gusta leer, y Él es antes de todas las cosas. Repito, verso 17, que no te gusta leer. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Exacto. Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Ok. Que es Entonces, Trocker, ¿de qué forma Colosenses dice que Cristo no existía antes? Trocker, Explícamelo tú. Dime. tanto que lo vas a llevar, se te va a escurrir, te dije. ¿Te acuerdas que te dije? Sí, Pero sí. ¿cómo? Estamos Pastor, leyendo la no, Biblia. Pastor, vamos a intentarlo una sola vez. Una no, sola vez, espérate, vamos a intentarlo una Trocker, sola vez. Trocker, dame chance, Eh, dame chance. Escucha, Pastor, sí. usted me leyó Miqueas 5:2, ¿correcto? 5:2. Pastor, usted me leyó la palabra que traducen ahí por eternidad, ¿qué palabra es? Hebrea. ¿Cuál palabra hebrea es? Que tengo aquí la concordancia en hebreo, pero no la tengo aquí en mis manos. Así que si me la puedes decir, con gusto. Es la palabra olam. La palabra olam. Ok, olam. ¿Y qué hay por eso? ¿No se puede traducir como Sí, eternidad? yo le pregunto a usted, porque usted por eso fue a Miqueas 5:2, porque ahí Como dice la dice palabra eternidad. Y entonces usted con eso Olam, confirma que Jesús viene de la eternidad, ¿correcto? espérate, es que Olam, Dice, y sus salidas son desde el principio, el Olam es el mundo. desde los No, días permíteme. de la eternidad. Ok, Ahora, pastor, desde los entonces, días del esa es la mundo, palabra que desde usted me los está días del mundo, interpretando. está refiriendo desde los días de la creación del Ok, mundo. ok, pastor, estoy de acuerdo. Ahora venga. O sea, usted me está interpretando que porque dice la palabra la eternidad, usted supone. No. ¿Y No es entonces? porque diga las palabras de la eternidad. ¿Y entonces por qué? Simplemente el profeta dice, y sus salidas son desde el principio, ¿ok? Desde los días de la eternidad. No es porque aquí diga eternidad no está diciendo que es eterno. Simplemente está diciendo que sus salidas son antes que el cumplimiento de esta profecía. Es decir, que él preexiste.
Oh. De ti saldrá el que será Señor Israel, en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Cómo tú traduces correctamente ese texto? Aquí voy, pastor. Entonces, ¿Jesús es espíritu? Sí, permíteme. Cuando El habla de problema coexistencia. es que, mira, la palabra que traducen por eternidad es a propósito en las Biblias del Textus Receptus. Lo raro, pastor, es que en Miqueas capítulo 7, 2 capítulos después, en el mismo Miqueas, está la palabra El olam. receptus es el Nuevo Olam. Testamento nada más. Escucha, El pastor. receptus es el Nuevo Testamento solamente. Ahí vamos, para ahí vamos. Escuche. Porque esta palabra es traducida en la Septuaginta. Ok. Pero bueno, y Miqueas 7:14, pastor. Ahí está la palabra olam. Yo quiero que usted me lea en su Biblia Miqueas 7:14. Miqueas 7:14. Ujú. Con gusto. 7:14. Dice: pastorea con tu callado a tu pueblo, al rebaño de tu propiedad. Espera, tenemos que buscarlo. ¿En qué versión quieres? Voy a ir a Reina Valera 1960. No, porque estaba en la nueva versión internacional para leer todo en una misma versión. Dice: apacienta a tu pueblo con tu callado, pero si tienes una versión que te guste, yo la busco, no hay problema. El rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en Carpo fértil, busque pasto en Basán y Galat, como que el tiempo pasado. ¿Qué pasó Bingo. ahí? Esa palabra tiempo pasado es la palabra olam. ¿Qué pasó ahí, Ok. pastor? Ok, ¿Por qué no la tradujeron entonces, eternidad? ¿Por qué no la ok, tradujeron vamos entonces. eternidad? Claro, Eternidad. por el simple contexto, pero vamos a situar la palabra pasado allí y vamos a quitar eternidad y vamos a ver qué dice. Dice: de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días del pasado. Igualmente está hablando Ok, de preexistencia. ahí es donde lo quería poner. Ahora, explíqueme, ¿Dónde me quería pastor, poner? escuche mi pregunta. La palabra que traducen por salidas, pastor, explíquemela con el hebreo. Ok, dímela, te digo que no tengo ahora aquí la concordancia. Ok, Mira, entonces yo estoy aquí, es que estamos esta aquí yo al palabra, Pastor, la palabra que dime traducen, la palabra, no te la preocupes. palabra, Es decir, escuche, pastor, escuche. la La palabra, pa- la palabra olam significa mundo o este mundo en hebreo. ok, No. Por eso te dije ahora no estamos hablando de eso. La palabra Olam significa tiempo pasado. yo puedo abrir el logo si te gusta y puedo darte gramática del No, hebreo y todas pastor, esas cosas. Eso escúcheme. no te va a Solo escuche interesar esto, mucho. pastor. Con esto Esto termino con usted con tan esto. sencillo. Escuche esto que le voy a leer. Mire lo que le voy a leer. La palabra que usted me está leyendo por salidas, allí queda refutada la idea de que Jesucristo existía en el Antiguo Testamento. Ok, Y ahorita se la dame voy a la dar. traducción correcta Permíteme, entonces. se Dale, la voy a buscar. Se la voy a dale. buscar. Mire Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas, capítulo 5, versículo 2. La palabra que se traduce del hebreo por salidas. Y ahí está el truco de todas las Biblias trinitarias. Ok. Mire, ¿Me dame un puedes dar segundo. una Biblia que no es trinitaria, que dé la traducción No, es que correcta? todas las Biblias son trinitarias. Yo me voy al ¿A texto todas? hebreo. Yo me voy al Qué texto hebreo. Escuche, raro está eso. Ok. dice. Es la palabra mozaá. La palabra mozaá. Ok. Mozaá. Ahora voy. ¿Y qué es lo que quiere decir? Permítame, pastor, permítame. No hable cuando estoy hablando porque yo le he dado chance a usted. Mire, significa, escuche de qué está hablando la profecía de Miqueas. No solo para usted, sino que yo no sé cuántas personas tenemos, 400, no sé. Escuche. Dale. Yo quiero que vean los dos lados. Yo por eso invito gente, no para que me crean solo a mí. Yo quiero que usted entienda que la palabra que traducen por salidas no está hablando de la salida del Mesías desde la eternidad. Está hablando de el lugar donde van a ser. De eso es que está hablando. Porque la palabra mozaá significa origen del lugar de donde viene alguien. Ok, vamos entonces. No he terminado. Permíteme, no he Dale. terminado. Dale. B, origen
de donde alguien viene. Es del lugar. Dice aquí, the place, lugar. Ok. Ahora, cuando dice sus orígenes, guache o salida, antes de ir a interpretar la palabra olam, tenemos que interpretar la palabra salida. Está hablando de Belén. No está hablando del Mesías. Porque el contexto es Belén. Oh Belén Efrata, no eres la más grande de los clanes de Judá. De ti, segunda vez que la menciona. Primero Belén, después de ti me saldrá el que se reirá en Israel y sus salidas. ¿De dónde? ¿De dónde van a ser sus salidas? Porque está hablando del lugar. Sus salidas son de Belén. Y Belén es la palabra Olán. A Belén se le aplica la palabra Olán. Porque las salidas del Mesías son de Belén. Y Belén comenzó con Ruth. No es en la eternidad. Por lo tanto, la palabra Mosá nos da la clave de que está hablando sus salidas. Este niño que va a nacer, su salida es de un lugar que desde el tiempo pasado lo preparó Dios para la dinastía davídica que comenzó Ruth con Boaz. Este texto, a propósito, la palabra Olán le pone en eternidad, pero en Miqueas 7:2, usted lo leyó 7:14, que le pusieron tiempo pasado. Es una hipocresía la de las traducciones. Y con eso termino. Ok, voy a explicarte. A ver, sin Ya duda. no hay nada que explicar, pero voy a hacer parcial con usted. Honestamente, sin duda, esto ha sido una de las eisegesis más torcidas que he visto en un texto bíblico. Es decir, literalmente estás entre. Esto se fue de todas. Vamos a leer el texto y vamos a ponerlo con las palabras que tú quieres. Pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, y por supuesto que la profecía, aquí está hablando sobre el Mesías, se está refiriendo a la ciudad porque de ella va a salir el Mesías, porque él no le puede estar hablando a una ciudad porque la ciudad, en realidad, esto es un recurso literario porque la ciudad no es una persona, así que no se le está hablando a la ciudad como tal. Simplemente es un recurso literario que usa metafórico. Exacto, recurso literario. Ahora dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas. Aquí, ¿en qué persona está? En él, tercera persona. Así que no está hablando de tú, segunda persona. Por lo tanto, estás trocando por completo la interpretación del texto. Y sus salidas, no tu salida, porque ahí no está hablando, y tu salida, ok, está cambiando el pronombre, y su salida, tercera persona, son desde el principio, es decir, y su origen, como tú lo quieres llamar, y su origen es desde el principio, desde los días del pasado. Estoy usando todas las interpretaciones que tú estás dando y que de ninguna forma encajan ni son reales, pero aún así siguen probando la preexistencia del Pastor, Mesías. pregunta, pastor. Ok. Cuando el Señor le dice a Jeremías, le dice, antes que estuviese en el vientre de tu madre, te Sí, escogí. claro. ¿Dónde estaba Jeremías? ¿Existía? Ok. ¿Quién fue el que escogió? Fue Dios, ¿verdad? Y Dios existía antes de que Jeremías estuviera. Entonces sí, tú puedes escoger a alguien antes de existir. Entonces, Tú puedes decir, el primer hijo que a mí me nazca, yo voy a elegir que sea mi heredero. En ese sentido, lo que importa es quién elige. Y Dios sí existía antes de Jeremías. Por lo tanto, nada aporta al tema. ok. Pues ellos no existían antes de Ok, Jeremías, entonces mira, no Gustavo, Mira, yo no escucha. encuentro este pasaje Miren, en la Biblia, miren. en la Biblia hebrea, no existe. Miqueas 5:2. Miren lo que el pastor está diciendo. Aquí está el texto, Miqueas. Bueno, voy a quitar el coso, el efecto este. No puedo leer claramente. Vamos a quitarle el efecto. A nada. Aquí ahora sí, aquí estamos. Ahora, yo creo que miren Miqueas. Belén, está hablando de Belén, ¿va? Hasta aquí está hablando de Belén.
Y aquí todavía sigue hablando de Belén. Ahora miren la palabra, de ti me saldrá. De ti me saldrá. Entonces significa que la palabra y sus salidas, las salidas de este varón, ¿de dónde saldrá? Saldrá el varón. De ti me saldrá. ¿Quién? Este varón. ¿Sus salidas de quién habla? De este varón. ¿De dónde vienen sus salidas? De aquí. ¿De dónde de aquí? De Belén. Ah, ya yo entiendo. Está mal traducido. Escuchen. Está- Dice, Belén Efrata, de ella está hablando, ¿correcto? De ti, Belén, ¿sigue hablando de Belén? Yo creo que sí. De ti, Belén, me saldrá. ¿Quién? Este señor. ¿Y sus salidas? ¿De quién? ¿De este señor? ¿Sus salidas? ¿De dónde son sus salidas? Aquí está el problema porque le ponen las salidas de él. No, los orígenes ancestrales de él, sus orígenes ancestrales pertenecen aquí desde hace mucho tiempo. Y ellos le ponen la palabra eternidad. Escucho otra vez. Belén, de ella saldrá este señor. Sus salidas, ¿de quién? De este señor. Pero la palabra Mozaá, mire la palabra Mozaá. Escuche bien. Esta es la palabra Mozaá, esta. ¿De qué dice? Origen del lugar de donde sale algo. ¿Sí ve? No significa de que está hablando del Mesías. El origen está hablando del lugar. No está hablando de tiempo o de la eternidad. Está hablando del lugar. Aquí no me venga con mentiras nadie, que la palabra lugar me está diciendo que es tiempo. La palabra origen o la palabra que es el lugar, y lo vuelve a decir aquí, origen, y vuelve a decir lugar otra vez. Y luego todas las definiciones que están abajo significa de lugar, lugar, lugar. Por lo tanto, la palabra que dice salidas sigue hablando de esta mujercita aquí, mire, de Belén Efrata. La salida de este varón saldrá de Belén. Sus salidas de este varón son desde hace mucho tiempo. Se había establecido un pueblito llamado Belén desde tiempo antiguo. Y ese tiempo nos remonta a Ruth. El Mesías no viene de la eternidad, porque la palabra Olam, los descarados de las traductoras, la palabra Olam en Miqueas, esta misma palabra, voy a Miqueas en el interlineal. Miren lo que hicieron con Miqueas 7:14. ¿Por qué los descarados de las traducciones en Miqueas 7:14 ya no le ponen la eternidad? Mire Miqueas 7:14. Mire Miqueas 7:14. Ahí está la palabra Olam. Mira, ahora mire, ¿ve? Aquí viene. Está hablando de que estos lugares, Basán no existía en la eternidad. El Carmelo tampoco existía en la eternidad. Basán tampoco existía. Galaad, Gilead tampoco existía en la eternidad. Entonces aquí tenemos la famosa palabra Olam. Bingo. No dice eternidad. Ok. O sea, permita, pastor, permita, no se me parta todavía. No se me parta. Significa que Miqueas 5:2, a propósito, le pusieron los descarados la palabra eternidad, porque sabían que este señor aquí es el Mesías. Y como ya creían los descarados que el Mesías es Dios, tradujeron aquí. Pero ninguna Biblia hebrea tiene la palabra eternidad aquí. ¿No lo notan raro ustedes? Predicador, Oye, Es todo lo que voy a decir ¿puedo de este tema. compartir Una mira, simple lo palabra que, cambia todo. mira, lo que yo te estoy explicando es que eso, como te digo, no aporta nada al tema. Sí, pastor. ¿Cómo va a Pastor. ser? Porque mira, Pastor. ¿Cómo no va a aportar? Pastor. yo te estoy Pastor, poniendo, sí. yo te Pastor. estoy Una poniendo sola palabra la cambia palabra todo el como contexto tú de quieres. todo Y el aún texto. así, mira, si yo Pastor. te pongo la palabra Pastor. como Pastor. tú quieres, Permítame, pastor. Permítame un poquito que tengo otras personas aquí que quieren opinar ya ratos y usted me los ha estado deteniendo ahí. Adelante, Gustavo. ¿Cómo no va a cambiar una sola palabra de todo el texto? Porque eso mismo da a entender diferentes situaciones y diferentes contextos de lo que se está hablando. Claro que una palabra mal interpretada cambia el contexto y el Ok. origen. Gustavo, me gustó Desde eso que ahí dijiste. Sencillo. Lo que dice Gustavo, con una cosita malintencionada del traductor, dañó completamente el contexto. Lo quiera ver el pastor
o no lo quiera ver, que Olam es tiempo pasado, no eternidad. ¿Sabe por qué? ¿Quiere que le diga, pastor? Pastor, ¿quiere que le dé otro ejemplo? Ese ejemplo, y no se lo puedo decir, en Génesis 6, cuando los gigantes, dice que los gigantes existían desde antes que los hijos de Dios entraran a las hijas de los hombres. Y esa es la palabra Olam. No me diga que los gigantes existían por la eternidad. Es la misma palabra. Mira, es que yo estoy de acuerdo, yo nunca he estado en desacuerdo, ¿verdad? Con la traducción que tú has querido dar. Cuando yo digo que eso no cambia nada, no es porque una No. palabra que se cambie no cambia nada, sino porque Seguro, el cambio pastor. que tú estás, sino porque el cambio que tú estás proponiendo no cambia nada, y yo te lo demostré. Dice, pero tú, Belén Efratá, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y su origen es la palabra que tú estás poniendo, y su origen son desde el principio de los días del pasado. Igualmente está hablando, ¿verdad?, de una preexistencia, está hablando hacia el pasado. Sí. Ok, ¿Cuándo? entonces, por eso ¿Cuándo es es, ese pasado? Pero ¿cuándo sería ese pasado? ¿Cuándo sería ese pasado? Ustedes dos hablaron, déjeme poner el punto. Ok, no importa. Mira, Es que no el pasado puede importa, ser ayer. mira, no importa cuánto tú lo lleves hacia atrás en el pasado, porque lo que tú quieres refutar es que existe un pasado antes de que él nació de María. Así que si Jesús existía 1 año, 2 años, 3 años antes de que él nació de María, igualmente tu tesis es falsa. Así que no cambia nada para lo que nosotros estamos conversando aquí, que es de su preexistencia. Él me confundió Ahora, ahí. lo que tú dices sobre, voy a terminar ya, lo que tú dices sobre que las salidas se refiere, ¿verdad?, a Belén, no, porque cambia la persona, y eso es gramática básica. Me está mostrando, ¿verdad?, el hebreo, no está simplemente respetando la gramática. Dice, pero tú, Belén Efratá, yo tú, ¿ok? Segunda persona del singular. Pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá él, ¿ok? Yo, tú, él, tercera persona del singular. Será Señor en Israel, y sus, que es para el pronombre él, tercera persona del singular, Saldrá. su origen son desde el principio, o desde que tú lo Tiempos pongas, antiguos. desde el pasado, ¿ok? Y desde los días del pasado. Por lo tanto, quien tiene el origen desde los días del pasado es ese que habla con tercera persona. Pastor, porque no pone pastor, tú, donde dice, la palabra salidas, no, pastor, tú, es lugar. La palabra claro, salidas es lugar, no pero es no está tiempo. hablando del La lugar, palabra sino salidas del es lugar. lugar, no es tiempo. No, Y ya se lo pero demostré. La pero palabra no está Mosá hablando. es A ver, lugar, Dios no mío, es Dios mío. tiempo. Mira, no, vuelvo y repito, eso Nah, que estás diciendo no aporta, te voy a explicar por qué. Este, Porque si yo otra hablo de tu vez. origen, mira, si yo hablo de tu Otra origen, vez. mira, si yo hablo ¿Cómo de no va tu a origen aportar, y pastor, tú si es naciste en verdad? una O sea, está ciudad, explicando mira, la si yo hablo verdad. de tu origen y tú naciste en una ciudad, ok, aunque yo esté hablando de la ciudad, no es del origen de la ciudad, es de tu origen, ok. Sí, pastor. Entonces, Pastor, no permítame, pastor. importa, Mire que usted se toma bastante tiempo para explicar un puntito y después no el quiere origen parar. Después no quiere es parar. del Mesías, ok, Pastor, y el yo le origen expliqué del la palabra Mesías salidas, es del pastor. pasado. La palabra salidas le expliqué. Las salidas es de él. Pero la palabra salida no significa Ahora, ya, tiempo, es estamos de lugar. acuerdo, La pero estamos salida de de acuerdo. él, o sea, él va a salir. Él va a salir. ¿Ok? No, Él va a salir. Hay que La palabra recordar que salida, la verdad nos hará libres. Ok, la mira, verdad nos hará libre. pon el diccionario otra vez en pantalla, porque ¿Para dice qué? origen, y el origen no necesariamente Pero es de un lugar, pastor. Ok, mire, se lo voy a poner facilito. Se lo voy a explicar con canicas. Ponlo en pantalla. Se lo voy a explicar con canicas. Así ve, así. Gustavo, Dígame, ¿de dónde eres originario tú, Gustavo? de México. Estoy hablando del lugar, ¿verdad? Ahora, Ujú.
Ahora lo voy a cambiar. ¿De quiénes son tus orígenes? De los mexicanos. Ya no estoy hablando del lugar. Estoy hablando de la raza, de personas. Entonces, voy a poner el diccionario, pastor, lo voy a complacer. Hombre, eso Mira. está horrible. No, hombre, Ajá. eso está ¿No le horrible. gustó? ¿No le gustó? Cuando yo le pregunto a una persona Predicador, cuál es su origen, Pero mira, Jesús no cuando yo le tiene pregunto a una nacionalidad porque es persona, del cielo. mira, cuando Quiero- yo le pregunto quiero a una compartir- persona cuál es su origen, primeramente me debe dar origen de lugar, origen de etnia. Cuando yo le digo a una persona cuál es tu origen, no estoy solo preguntando de qué lugar naciste, cuál es tu origen. Mi Yo origen es soy- de Dios. Yo soy, predicador, Entonces yo yo tengo este preexistía origen, donde estaba Dios origen. antes. Estoy hablando de todo el origen, Sí. no solo el lugar. Eso no es cierto, simplemente. O sea, si yo vengo Pre- del Padre, entonces yo predicador. preexistía en el Padre. Dígame, adelante. Adelante. Sí, yo creo que se está mezclando el tema específico. El pastor estaba hablando de la preexistencia de Jesús antes de nacer. Ajá. Entonces debemos de quedarnos ahí para ver si entiende que Jesús no existía físicamente antes que él naciera. Y si él Tiene cree que espíritu. si él cree que Jesús existía físicamente, ¿cuál era el punto de él caer en el vientre de una madre? Ok. Exacto, no se vayan de ese punto que se están yendo. Ok, escucha, mira. La palabra Mosá, esta, Ok. es el origen del ruler, del Señor. Es el origen de él, pero no origen de tiempo, sino que origen de lugar. Él, su salida, esta palabra es la salida, ¿ves? Who's going forth, esta es la salida de él, o el origen de él, no es origen de tiempo, no, de lugar, porque la palabra Mosá, te la dije clarito, es origen de tiempo, es de lugar, no de tiempo. Ok. Entonces, ¿por qué el texto Pastor, sitúa al Si origen? usted en no cuanto admite al esto, tiempo pastor, y no yo en no voy cuanto a, al ya no lugar? voy a seguir ya. Pastor, si usted no mira esto, yo no lo, ya no, ya de este Porque tema ya la no le voy a hablar. interpretación- La palabra kedem, esta es la palabra que traducen por principio. El problema es que no existe en ningún aparato la palabra esa. Ahora quiero que mire. ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Esta es la palabra principio. El este. Antigüedad. Aquí. Frente. En el frente. Todo tiene que ver con posición o con lugar. Enfrente. Tiempo antiguo. No dice tiempo eterno. Pastor, y esta palabra front, Dale. the front, Oye, me retiro. todo. Gracias Ok. por el tiempo. Está bien, pastor. Increíble. Dale. Un saludo a todos. Le hago una Bendiciones. pregunta antes de irse, espéreme, no se me vaya. No salga Claro. corriendo. Porque usted, No, pues yo yo para nada. ya le agarré aprecio porque usted es muy respetuoso, contrario a todos los pastores evangélicos que me han tocado. Pero le voy a decir, le digo una cosa, pastor. Mire. En Juan 17:3, pastor. Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero. ¿Pero me vas a hacer una pregunta o me vas a decir algo? Sí, esta es la pregunta. Jesús llamó al Padre el único Dios verdadero. Sí. Ahora, el Padre, ¿cómo llamó a Jesús? Esa es la pregunta para usted. ¿Cómo el Padre llamó a Jesús? Ujú. Bueno, en las pocas, creo que son dos ocasiones, creo, que Su el hijo en Padre el que tiene habla, complacencia. lo cual no es comparable a todo lo que habló Jesús, ¿verdad? En las dos ocasiones dice
este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Ahora todavía estoy respondiendo. Cuando yo hablo de mi hijo, es imposible que sea de otra sustancia. Es decir, el hijo de un perrito no puede ser un gato. El hijo de un ser humano no puede ser un ratón. El hijo de Dios tiene que ser Dios. Ok, Entonces, pastor. que alguien esté mencionando, que alguien lo Tiene- esté llamando hijo, que el padre Eso, lo pastor, esté llamando hijo, cayó eso otra no vez donde yo puede de quería que ninguna caera, forma. pastor. Déjame Pastor, responder, terminate de sí, responder. pastor. En el nuevo pacto, Sí, yo no, ya lo entonces, entendí. cada uno de Ya lo nosotros entendí no que somos- Jesús, es de la sustancia del Padre. Jesús es de la sustancia del Padre. Ok. Termino solamente. Sí. El Padre ya ha dicho que Jesús es su hijo. Eso De la misma de sustancia. ninguna forma lo hace a ver como un hombre. Ok. Estoy de acuerdo. Ahí estamos de acuerdo, pero este es el problema que va a tener con Ya. eso. Ok, mírenlo, ¿eh? Usted dice que cuando el Padre le llama hijo a Jesús, Jesús viene a ser de la misma sustancia que él, ¿va? ¿Correcto? Correctísimo. ¿Qué pasaría si yo soy de la misma imagen de Jesucristo? ¿Me hace Dios también? Imagen no es sustancia. Tú te miras en un espejo y el espejo no es de tu Pero, sustancia. pero Jesucristo es a la imagen del Padre. No. La escritura dice que él es la imagen visible del Dios invisible. No, Eso quiere decir. esa palabra Sí, visible no no está en el griego. Eso La quiere palabra decir- visible no está en el griego. Él es la imagen del Dios invisible, no está la palabra visible. Ok, no está visible, bien. Él es la imagen visible del Dios invisible. La ¿Por volvió qué? a mencionar, pastor. Porque él es la Pastor. imagen visible. Pastor. Ya, quito. Espérate. Primeramente tendría que buscar el griego. Aquí lo tengo, no crean que yo no tengo el griego aquí. Ok, es decir, yo estoy asumiendo que lo que tú estás diciendo es cierto, ¿eh? Lo estoy asumiendo. Se lo voy a poner aquí. correctamente. Se lo voy a poner acá, pues. Mírenlo. Ahora, no, vamos a quitarlo entonces. Dice, él es la imagen del Dios invisible. Ahora, la pregunta dice, es decir, la Biblia dice, ¿por qué? Cuando me veis a mí, veis al Padre. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, como quien lo representa y como lo da a conocer, es imagen. Pero nosotros somos imagen de Dios, no porque nosotros damos a conocer a Dios, ¿verdad? Sino porque fuimos creados su imagen. Son diferentes tipos de imágenes. Porque no toda imagen es lo mismo. ¿Cuándo fue creado Jesús, pastor? Nunca. Pastor, ¿por qué Jesús es el primogénito de toda criatura? Perfecto. La palabra primogénito no significa necesariamente el primero, sino el que recibe los bienes. Por ejemplo, Jacob compró la primogenitura sin ser el primogénito. Cuando dice, él es el primogénito de toda la creación, es porque a él le fue entregada toda la creación. Dice, todo el Padre lo puso en mis manos. Pastor, se me fue Por muy eso largo. Se me es fue muy el largo. primogénito Se me fue de tan largo. toda la creación. Y la Es el escritura primogénito. Pastor, todo ¿no cree fue usted? creado para él. Ok. Mira, Mire, ¿no es cree que lo usted que leí. la palabra, pastor, Pero es que no lo cree último usted? lo último que voy a decir dice, mira, Colosenses 1, Es para que vean que escurridizo. la misma escritura te dice, ¿por qué dice? Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, dominios, potestades, dice, todo fue creado por medio de él y para él. Como fue Eso creado Lea es el para 15, él, lea el es 15, una- lea el es 15. el primogénito. Esto es agregado Como de fue Roma. ¿Y creado por para qué? él es ¿Y el por qué una primogénito. parte también Porque de a él le Juan fue dice que heredadas es todas las el cosas. hijo Simple. Ok, unigénito? pastor. Hey, párenle un poquito. Quiero que me escuche, pastor. Pastor, si Jesucristo, escuche la palabra primogénito las veces que está usada en el Nuevo Testamento. Solo Sí. 5 veces. 5 Sí. veces para Jesús, 5. Claro. Ahora, mire, que la primera es primogénito de toda criatura, Colosenses 1:15. Ok. La segunda, en Colosenses 1:18, dice el primogénito de entre los muertos. La tercera está en Apocalipsis, primogénito de entre los muertos, pastor. Y la otra, en Romanos 8:29, primogénito de sus hermanos, pastor. ¿Usted cree que no le está diciendo clarito que Cristo es el primogénito al resucitar, no porque vivía en el Antiguo Testamento?
Fue al resucitar. Sí, ok. Respecto, sí, ok. Respecto, sí, ok. Respecto, Ya estuvo. Lo que pasa es que Ya dijo que sí. No, en, no, Ya en estuvo. Colosenses, Bye. pero me Adiós. dijiste, en tú Colosenses no crees, capítulo, mira, me dijiste, tú no capítulo 1, crees, así que versículo una 15, pregunta. La palabra, Pastor, está mira, bien. Roma le mira, tú no crees, agregó que es la ok, mira, imagen del cuando tú Dios me dices, invisible y el primogénito de toda la cuando gracia. tú me dices, respondo, la palabra primogénito tiene que preexistir a todo lo que ha sido hecho, porque entonces él se excluye, porque él no fue hecho por medio de él, porque si él no Pastor, existía antes del ser pastor, hecho, por favor. En entonces griego lo no que fue hecho dice, por medio de él. quien está Pastor, haciendo La pregunta, palabra imagen pastor. dice que de todas las cosas Dios, por medio de él el fueron hechas y invisible sin él Déjame que si primogénito no, de el toda pastor la no va a parar hoy. de lo No que va ha a parar. sido Él, las hecho. respuestas de él son larguísimas. Pero, Oiga, pastor, No, mire oiga, por esto. pastor, favor, Pastor, por favor. ¿qué pastor, dice en Juan espérate. 3:16? Mira, ahorita. Pregunta. Pastor, ¿por qué usted es nueva criatura en Cristo? Porque lo dice 2 Corintios 5:17, No, no los que porque lo están en diga. Cristo, nueva criatura somos, las ¿Por cosas qué? viejas pasaron, ¿Por qué? hemos nacido de nuevo, ¿Usted cree que Cristo nació de nuevo? No, No, no. no, ¿Qué significa yo el no estoy de bautismo, acuerdo. pastor? ¿Qué significa el bautismo? Sí, pero él no fue bautizado como nosotros. No, no, Juan le no. dijo, Su Juan le dijo, bautismo, su bautismo, el suyo, el ¿cómo? suyo, el El suyo. mío, Yo no dije el de el mío, Jesús. el mío. ¿Qué Ok, simboliza? el mío. Ya. El mío simboliza la muerte y resurrección de Cristo. Y así como él resucitó para nueva, No, él no resucitó para nueva criatura. sí, él resucitó a nueva vida. Él estaba muerto. No, ¿dónde dice eso? No estaba muerto Jesús. ¿Dónde dice que él ¿No fue estaba hecho muerto una Jesús? nueva criatura? ¿No estaba ¿Dónde muerto dice Jesús? eso? ¿No estaba muerto Jesús? Sí, pero él dice, ¿Resucitó? la vida nadie me la quita. Mire, ¿Resucitó? Yo la pongo, Ahí vamos por otro lado. Ahí vamos por otro lado. ¿Cómo que es otro Mire. lado? La Sí, resurrección ahí nuestra se es está yendo diferente para a la otro de él. lado. Mire, La resurrección mire. nuestra es diferente a la de él. él mismo no se El resucitó. nuevo Dice, nacimiento. el Padre le levantó entre Está los bien, muertos. lo vamos a dejar ir mejor. Vamos a dejar ir, porque esto va para largo. No, Está bien, ya dejemos ir al pastor. Hay que cerrar. Dale, bendiciones. pero no es primogénito porque no viene de hombres, es unigénito porque viene de Dios. Cántele la canción al pastor, cántese la canción. Ay, lo dejaron ir. Jo. Ay, Oye, pero En él mi tiene cabeza problemas, yo le oíste, quería- porque yo le quería él quitar ve la el diferencia entre el padre y el hijo, pero él no puede ver el principio del hijo. yo le quería enseñar. esta uno palabra cuyo es para es gobernar. de antaño Lo que del está tiempo haciendo, antiguo. sí, lo que está haciendo énfasis el profeta es que este es un gobernante futuro. Y lo que él quiere hacer énfasis que este gobernante futuro viene de una dinastía. Por eso usa la palabra el origen de él, no es de tiempo. El origen de este hombre, su origen viene de la dinastía que fue hecha en Belén. En Belén. Belén es una dinastía que vivía ahí, la dinastía de David. Es la dinastía de David. De eso está hablando. En Judá estaba la dinastía de David. De ahí salían todos los reyes de Judá, de Belén. Entonces, este gobernante, por eso menciona la palabra gobernante. Este gobernante de Israel, su salida, o sea, la salida de donde él va a salir, el lugar donde él va a salir, a eso se refiere. El lugar físico de donde él saldría es su salida física. El origen físico de donde él saldría es desde tiempo, porque esta palabra es de tiempo. El tiempo Antiguo. es de tiempo antiguo. Y aquí la traducen por eterno, mire, everlasting. ¿Por qué le pusieron everlasting si esta palabra todo el tiempo está traducida por tiempo antiguo? Entonces, aquí solo nos queda la última. Es que la traducción ayuda a la Trinidad. Eso es todo. La traducción ayuda a que Jesús ya existía.
es la traducción. Porque en el texto se ve clarito que las palabras hebreas no significan lo que dice en español. La palabra hebrea te dice la etimología de la palabra y te está hablando de un lugar. Las salidas de este gobernante son del lugar que ya se mencionó. Y lo que quiere dar énfasis es que este gobernante no es un gobernante desconocido, sino que es un gobernante que viene del mismo linaje de esa dinastía de Belén. Eso es todo lo que Miqueas quiere decir. Lo raro es que Miqueas 7:14 vuelve a mencionar la palabra Olán y la traducen por tiempo antiguo. ¿Sabes por qué? Porque es un robo que nos han hecho con las traducciones. Es un robo, simplemente. Es un robo. Y no podemos forzar al pastor a que continúe porque él se va a encerrar en el mismo lugar. Él va a volver al mismo lugar. No se puede forzar a nada. Lo importante es que ustedes vean las pruebas que presentó él, la prueba que presenté yo, y ustedes van a decir, el Espíritu de Dios tiene que guiarlos a toda la verdad. Y la verdad tiene que ser basada en pruebas. La verdad se basa en la prueba. No se basa en cosas ficticias, sino que se tiene que examinar la prueba. Pablo dijo, examinarlo todo, retener lo bueno. Entonces, para que usted pueda examinarlo todo, debe de verlo, tocarlo, revisarlo. A eso se refiere. Entonces, al final, Gustavo, el pastor, él se reía bastante de cuando él iba a hablar y le hacía y eso porque él ve. Por él, qué raro que un pastor de la calistenia de él no tenga el interlineal a la mano. Porque ahí él va a quedar en evidencia porque él lo tiene que mostrárnoslo a nosotros. Por eso él me dice, enséñamelo, me dice a mí. Por Enséñamelo, lo me menos dice a mí. una Biblia Thompson, ¿no? Ajá, correcto. El interlineal más fácil que hay es la Biblia interlineal online, que solo podía buscar ahí googleándolo o lo que fuese. Sí, pero esto así es.